ya, os llegará ahora un mensajito que aceptáis y así podemos volver a seguir. Bueno, pues os decía que bienvenidas a todas a esta conversación en familia enmarcada en el Día Internacional de la Niña. Creemos muy importante que un día como hoy recordar la necesidad de seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos de las niñas y mujeres en general, pero en particular de las niñas con discapacidad intelectual, en la medida en que necesitan más apoyos y tenemos que estar muy vigilantes para que sus derechos no se vulneren y que puedan tener una vida, sobre todo, libre de cualquier tipo de violencia. Bueno, la charla de hoy se titula Empoderando a las niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo para su futuro. Comentaros un poco, os he dicho que yo trabajo en el área de mujeres, además mi formación específica es en estos temas, con lo cual pues es una oportunidad también para que cualquier duda, cualquier cosa que tengáis en relación a este tema, pues que me podáis preguntar. Yo voy ahora a dejar de compartir otra vez porque sí que me gustaría, bueno, ahora mismo acaba de unirse también otra compañera que se conecta como Ángela. En la mayoría ahora mismo sois mamás. Hay alguna profesional de Pilar, que es profesional de una unidad específica de orientación de Burriana, pero todas sois mamás de entidades de Plena. Entiendo que sois todas mamás con hijas. María José sí, porque a ti ya te conozco, sé que sí, y no sé si Eufre, Sofía, bueno, si en algún momento si podéis conectaros el micro y comentarnos. Sí, yo soy mamá de una niña, es una adulta ya, Sí. Pero hemos arrastrado tanto dolor porque no tuvo el diagnóstico hasta adulta, que creo que todo esto va a ser positivo para saber en dónde he fallado, que he fallado muchísimo, Bueno, pues cómo enmendarlo un poquito o cómo mejorar. fenomenal, Yolanda. Eso está muy bien. ¿Qué edad tiene tu hija ahora? Mi hija tiene ya 34 años, 34 pero fue años. diagnosticada con 26. Claro, eso pasa muchas veces y a veces es complicado, ¿no? Porque hasta que no tenemos un diagnóstico parece que no podemos empezar a funcionar, ¿no? Y muchas veces pues siempre el consejo que damos es que más allá del diagnóstico que tengamos, lo importante es el diagnóstico funcional, lo que tú ves en el día a día, ¿no? Que tu hija necesita, ¿no? Centrarnos en esos apoyos muchas veces más allá del diagnóstico, que a veces es verdad que nos sirve, claro que nos sirve porque nos ayuda a entenderla mejor y a poner Exacto. nombre, pero también es verdad que muchas veces pues podemos trabajar con un diagnóstico más funcional, ¿no? De lo que yo veo en el día a día que ella es capaz de hacer y en qué situaciones necesita apoyo. Fenomenal, Yolanda, gracias por compartirlo. Bueno, A ti. deciros que bueno, que como no sé si alguna de las demás mamás que estáis tenéis vuestras hijas más pequeñas, yo creo que algo positivo, seguro que, bueno, al menos espero, es mi intención que os llevéis, pero es verdad que lo que vamos a hablar hoy yo lo he centrado mucho en infancia, ¿no? Lo cual no quiere decir, como digo, que nos ayude a replantearnos cosas de cómo podemos seguir mejorando y trabajando el empoderamiento de nuestras hijas, aunque ya sean adultas. ¿De acuerdo? Y que lo que a lo mejor, cosas más concretas de infancia, pues las podáis a lo mejor compartir con otras mamás que sabéis que ahora tienen hijas más pequeñas. Muy bien. Yo voy a ir hablando y me podéis interrumpir en cualquier momento para preguntar, para aclarar, para compartir algo vuestro, aunque yo también os voy a hacer alguna pregunta para que sea más dinámico, ¿de acuerdo? Vale, pues voy a volver a... no, os iba a compartir un vídeo. Yo quería empezar esta charla con un vídeo de mi compañera Paula Rodríguez, que es una mujer con discapacidad intelectual que trabaja ahora mismo en Plena Inclusión Comunidad Valenciana. Trabaja conmigo en el área de mujeres y trabaja también en el área de accesibilidad, validando textos. Y yo creo que es una orientación, ¿no? de por dónde podemos empoderar, ¿no? a nuestras niñas para el futuro. A ver si lo puedo compartir bien y lo podemos escuchar bien.
Perdonar, ¿se ve y se escucha, Sofía? Porque es que como yo no os veo ahora mismo. Sí, sí, se escucha y se ve perfecto. Vale, gracias. Seguimos. Me gusta vivir en mi barrio de siempre. Me gusta pasear por mi barrio, me gusta hablar con los vecinos porque me siento querida por la gente y me siento satisfecha, a gusto. Me gusta mucho ser independiente, manejarme yo sola por ahí. Me gusta hacer las cosas por mí misma. Me gustaría en el futuro vivir en mi barrio y no vivir en una residencia ni en otro sitio porque aquí tendría un futuro. Paula ha sido un reto. Los padres no nos esperamos nunca estas cosas y es un reto que con esfuerzo, con trabajo, con ayuda puedes conseguir grandes cosas. Necesita supervisión y ayuda, pero Paula es feliz y es muy autónoma en muchas cosas. Sí, yo creo que hemos llegado muy lejos. En mi entidad estoy muy contenta porque hacemos muchas cosas, charlas, hacemos formación, hacemos clases, estamos las personas con discapacidad muy bien escuchadas y me siento muy valorada. Nosotros en mi clase somos bastante independientes, entonces con el apoyo de los profesores en clase que nos ayudan, hacemos cosas bien. Si hay una persona que necesita más apoyo porque es persona con gran necesidad de apoyo y nosotros también les ayudamos, que puedan ser también más autónomos y que puedan hacer sus actividades, que entonces podrán ser independientes el día de mañana, tendrán ayuda y podrán vivir mejor. Pues el trabajo que tengo ahora es en plena inclusión Comunidad Valenciana. Es en accesibilidad, validando textos cognitivamente y también en el área de la violencia de género. Tengo apoyo, sí, porque los profesionales me ayudan a hacer mis cosas de forma independiente, a saber hacerlo yo sola. Las ayudas son muy necesarias para las personas con discapacidad intelectual para que desarrollen sus metas. Para Paula tener un trabajo es ser feliz, es ser uno más, porque implica un horario, implica unas rutinas, implica una serie de relaciones sociales, que es lo que nos define como personas, ¿no? Los padres normalmente no queremos un sueldo, lo que queremos es una vida para nuestros hijos. Eso es lo mejor, que la gente con discapacidad intelectual esté incluida, porque así todos y todas estamos bien y no sufrimos. Bueno, este vídeo lo grabamos este año para nuestro congreso y bueno, me gustaría un poco preguntaros qué os ha parecido, ¿no? Si me permitís, pues precioso. Yo creo que un poco resume las expectativas de lo que buscamos todas las familias, ¿no? Que ellos tengan una vida en la sociedad y que sean felices. Magnífica labor. Enhorabuena. Ahí está, María José, tú has hablado de esas expectativas, ¿no? Que muchas veces cuando estamos educando y sobre todo las niñas, pues muchas veces pueden estar condicionadas, ¿no? Por otra serie de limitaciones, ¿no? Que ahora hablaremos. Muy bien, yo también lo ponía este vídeo como una manera de animar, ¿no? A las familias que tantas veces no se os dice tantas cosas, pasáis de tanto profesional a tanto profesional, vais de aquí para allá, sentís muchas veces que no hay un lugar
o que no vais a encontrar ese lugar o esos espacios donde vuestras hijas puedan estar a gusto, puedan estar bien. Y es un mensaje de ánimo, ¿no? Porque seguramente si este vídeo, algunas de vosotras a lo mejor lo hubierais visto cuando vuestras hijas eran más pequeñas, o si muchas madres en las que hoy tienen a sus niñas con discapacidad, que a lo mejor, como decía Yolanda, no tienen aún ni siquiera diagnóstico, pero si lo vieran, pues quizás sus expectativas irían mucho más alto de lo que ahora mismo, que todavía a lo mejor están digiriendo la noticia, pues se pueden, ¿no? Te cae como un jarro de agua fría, ¿no? Como decía la madre de Paula. Y además la propia Paula ya nos da muchas pautas de lo que supone, de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De lo que supone empoderar a las niñas y con discapacidad. Vale, pues voy a volver a compartir la presentación para que podamos seguir avanzando. La veis ahí, ¿verdad? La veis bien. Vale. Se está cargando todavía, Noemi. A ver si vale, se carga y lo podemos ver. Ahora sí, ahora vale, se ve. Perfecto. Es que yo ahora mismo solo veo la presentación, no os veo a vosotras. Entonces, Sofía, si hay alguna cosilla, me avisas, ¿vale? O si incluso si hay alguna de vosotras que levanta la mano para hablar o que lo dice por el micro, avísame para yo poder dejar de compartir. Bueno, vale, perfecto. Bueno, pues un poco esto que pone aquí, ¿no? Empoderar a una niña y cambiarás el mundo, porque muchas de las cosas, Yolanda lo decía, ¿no? Muchas cuestiones si las trabajáramos desde la infancia, que es el momento, ¿no? en el que estamos, ellas están creciendo y en el que es tan importante, ¿no? Crear un apego seguro con las figuras de cuidadoras principales, pues llegaríamos a cambiar el mundo en muchas cosas, ¿no? A mí sí que me gustaría un poco de partida, que es algo que siempre traigo a las charlas cuando trabajamos este tema de educar y empoderar a las niñas con discapacidad, es que tenemos que entender que las niñas y niños con discapacidad no son ajenos a la socialización diferenciada, es decir, a esa educación sexista que todavía, aunque hemos avanzado mucho, y aunque ahora la escuela es mixta, hay niños y niñas, no es como antes, que estaban separados y separadas, aunque eso hoy todavía en algunos tipos de centro todavía sí se produce esta separación por sexos. Y además en aquel momento la separación por sexos no solamente era de los espacios, sino que también el contenido curricular era totalmente diferente, y eso muchas de vosotras lo sabéis mejor que yo, que soy más joven y que sabéis que, bueno, pues que esa formación iba muy dirigida a cuestiones relacionadas con lo doméstico, ¿verdad? Con sus labores. Y bueno, y a veces pensamos que los niños y las niñas con discapacidad no están en otro mundo y están en la misma sociedad que todos y que todas, y ven los mismos cuentos, leen los mismos cuentos, ven las mismas series, los mismos dibujitos, juegan con los mismos juguetes, y al final pues también tenemos que caer en que también les va influyendo, ¿no? Toda esta educación sexista y que les va condicionando también esas expectativas, ¿no? que hablabas tú, María José. Hoy en día, bueno, pese a que podamos pensar que no es tan así, yo también quería compartiros que yo también soy mamá de una hija en este momento, tiene 2 años y 7 meses, y yo veo mucho que estas cosas que yo, incluso como profesional que me dedico a esto, pensaba que estaban más superadas, pues no están tan superadas, ¿no? Y yo con esta imagen nos llevamos una idea muy clara de cómo todavía, si entramos a una juguetería, sin preguntar, sabremos muy bien dónde están los juguetes para las niñas y para los niños, y cómo, pues cuando ahora viene Navidad, los mensajes siguen siendo los mismos, ¿no? Van habiendo alguna publicidad que va introduciendo a niños en cocinitas y a niñas en otros roles, pero todavía estamos en un proceso de cambio. ¿Vale? Entonces, pues las niñas se siguen educando pues, en tema de cocinita, en tema de viendo los cuentos donde nos vemos representadas siempre en papeles secundarios, donde siempre va a venir el príncipe, ¿no? a salvarnos. Estas cuestiones, ¿no? El rosa y el azul no están tan superados. Yo recuerdo cuando yo me quedé embarazada, nosotros no quisimos saber el sexo, y la gente eso no lo entendía, ¿no? Yo no quería saber el sexo precisamente porque, como antiguamente, ¿no? Que no se sabía el sexo, y
y era un poco una manera de evitar ese condicionamiento que ya desde que sabemos, ¿no? Lo primero que queremos saber cuando estamos embarazadas es si va a ser niño o niña, ¿no? Como si eso fuera a cambiarlo todo, ¿no? Y a partir de ahí, aunque queramos que no, sí que se van construyendo una serie de expectativas, ¿no? Y empezamos a organizar. Y yo recuerdo que mucha gente me iba a dar ropita y me decía, ay, es que claro, como no sé si va a ser niño o niña, yo decía, bueno, tú dámela porque yo se la voy a poner igual. Y cuando vamos a comprar ropa pasa lo mismo. Todo está separado en niñas y niños, ¿no? Yo muchas veces también echo un vistazo a la ropa de los niños porque a veces me gusta más o me parece más funcional que la de las niñas, ¿vale? Fijaros, este cartel que os he puesto aquí de cómo se divierten las niñas y cómo se divierten los niños está hecho en una juguetería. Me gusta mucho, voy siempre atenta, ¿no? Por la ciudad a este tipo de cosas y fijaros, ¿no? Cómo se divierten las niñas, pues disfrazándose, maquillándose, jugando a ser mamá, a cocinar. Mientras que los niños, pues construyendo, jugando al aire libre, andando en bicicleta. O sea que yo pienso que estas cosas no están tan superadas, ¿no? Seguimos, hay unas marcas de género muy claras que ponemos a las niñas nada más nacer, que es el tema de las muñecas, el tema de las princesas, la ropa rosa y los pendientes, ¿vale? Por ejemplo, a mi hija no le hemos puesto pendientes y ya cuando sea mayor, pues ella decidirá si los quiere poner o no, ¿no? Y luego todo este tema que también lo lanzo un poco así, para que también lo reflexionemos con todo el tema de algo que también se está denunciando bastante porque es bastante preocupante, toda esa hipersexualización de las niñas, como niñas que todavía están en una etapa de empezar a estar centradas en otras cosas, pues se les mandan unos mensajes desde la publicidad o desde, por ejemplo, todas estas muñecas que están como parecen todas como con silicona, ¿no? Como, no sé, que el mensaje que les estamos mandando a las niñas. Creo que alguien está poniendo algo por el chat. Ah, vale, alguien se tiene que ir. Sí, Eufra se tiene que ir. Vale, no pasa nada porque como os he dicho, luego podéis verlo en nuestro canal YouTube. Por ejemplo, Primark fue obligado a retirar un bikini con relleno para niñas de 7 años, ¿no? Y yo me pregunto si una niña de 7 años necesita llevar un bikini con relleno. La respuesta es no. Y muchas veces decimos, ay, es que no lo podemos evitar, es que ellas nos lo piden, es que, bueno, pues también para eso estamos nosotras, ¿no? Como adultas, para orientar y redirigir todas estas cuestiones porque no es edad todavía, ¿no? Para que las niñas empiecen a verse reflejadas en estos modelos, ¿no? O esta publicidad que vemos aquí, donde hay una niña pues ya vestida con tacones, o estas cosas que a veces nos hace tanta gracia, ¿no? Que nuestra hija nos coja los tacones, no es que pase nada, así que tampoco aquí vamos a prohibir nada ni vamos a censurar nada, pero sí que vamos al menos a salir hoy un poquito más conscientes de que algunas cosas que dábamos por naturales a la hora de educar, pues quizás a lo mejor tendríamos que reflexionar un poco más, ¿no? Bueno, el papel de la familia en la construcción de la identidad de género, es decir, en si yo me identifico como hombre o mujer o como persona. Sabéis que hoy en día pues hay muchos niños y muchas niñas transexuales, que también es una realidad que está poniéndonos sobre la mesa, ¿no? Que todas estas cuestiones de si soy mujer o hombre pues no son tan así, o soy mujer o soy hombre, sino que hay niños y niñas que sabéis que nacen con unos genitales pero luego se sienten identificados con otro género distinto. Pero bueno, un poco porque lo sepáis, de los 2 a 5 años es un poco la etapa en la que se va construyendo y se va afianzando esa identidad de género, ¿no? Y esa identidad de género se afianza en base a los mensajes que yo recibo de mi entorno, ¿no? Sobre todo de mis cuidadoras, de las personas cuidadoras principales, ¿no? Hablábamos, como decimos ahora, de esas expectativas que hay según el sexo, incluso antes de nacer, ¿no? La decoración de la habitación, la forma de vestir. En las niñas se prima mucho más la estética a la hora de vestir, en los niños la funcionalidad. Y eso también condiciona que muchas de las niñas no puedan jugar con la misma comodidad, con la misma libertad, pues que si van con la faldita o van con el vestido, pues evidentemente no pueden jugar igual. ¿Vale? También tratamos de manera diferente, ¿no? A las niñas se utilizan mucho más los diminutivos, un lenguaje a veces mucho más cariñoso, mucho más afectuoso. Y en cambio los niños, que todavía persigue esa idea un poco de que tienen que ser fuertes, machotes, ¿no? Y que bueno, está claro de que los niños no lloran y que luego a la larga, cuando los niños son adultos, pues tantos problemas les están creando incluso a ellos mismos, ¿no? Por esa dificultad que tienen muchas veces los hombres y los adolescentes para conectar con sus emociones, ¿no? Pero ¿por qué es necesario
empoderar a las niñas con discapacidad? Bueno, pues como acabamos de explicar, lo primero porque también reciben esa educación sexista que es peligrosa en la medida en que puede condicionar o limitar sus expectativas. Es importante para prevenir las diferentes formas de abuso sexual y violencias de género que pueden sufrir. Es necesario, además, empoderarlas atendiendo todo lo que tiene que ver con la educación afectivo-sexual y que muchas veces la olvidamos. Ahora luego nos detendremos especialmente en esta parte. Y es necesario que empoderemos a las niñas con discapacidad porque, como después veremos, pueden sufrir una doble discriminación, ¿no? Por el hecho de ser niñas, por el hecho de ser mujeres y además tener una discapacidad. Un poco a modo para justificar, ¿no?, la necesidad, si cabe más, de empoderar a nuestras niñas ahora que estamos a tiempo, es todas las barreras que las mujeres cuando son adultas, las mujeres con discapacidad, encuentran en su camino a la vida independiente, ¿no? Fijaros, os he traído algunos datos porque contamos, por ejemplo, con muy pocos estudios sobre infancia con discapacidad y menos centrados en niñas, pero sí que en 2013 hay un estudio de UNICEF donde dice que las niñas con discapacidad tienen menos probabilidades de asistir a la escuela, recibir formación profesional, encontrar un empleo, que los niños con discapacidad y que las niñas sin discapacidad. Otro estudio hecho por Plena Inclusión Castilla y León, donde estaba hecho sobre una muestra de 618 mujeres, nos decían que las situaciones donde ellas encuentran mayores dificultades es para crear una familia, conseguir un empleo, terminar estudios. También bueno, hay mayor prevalencia de abusos sexuales en niñas y en mujeres con discapacidad que en niños. No os voy a bombardear a datos, pero también ya hay distintos estudios oficiales, ¿no?, que nos indican que las mujeres con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir violencia de género que las mujeres sin discapacidad. Hay otros estudios que además nos alertan que no atendemos la salud sexual de las mujeres, que las mujeres cuando hay mujeres adultas con 40, 45 años que nunca han ido a una visita ginecológica o que nunca se han hecho una mamografía. Y bueno, pues evidentemente nos tenemos que plantear especialmente si tenemos que empoderar a las personas con discapacidad, sean niños o niñas, pero además es necesario que pongamos especial atención a las niñas porque se van a encontrar mayores barreras en la medida en que vivimos todavía en una sociedad machista, en una sociedad pues donde nos marca y donde hay claras desigualdades, ¿no? Yo os quería preguntar un poco cómo estáis vosotras ahora mismo trabajando el tema de empoderar a vuestras niñas o a vuestras hijas. ¿Dónde estáis poniendo el foco? Voy a dejar de compartir un momento y después vuelvo a seguir. María José, Yolanda. A ver, para mí es que este tema me resulta muy, muy delicado, ¿vale? Porque una cosa es las expectativas que yo creo que puedo tener con mi hija y luego otro es el entorno que tenemos y las asociaciones o disposición de poder llevar a cabo lo que tú puedas pensar. Luego también no me suelo atrever mucho a generalizar sobre este tema porque también creo que el mundo de la discapacidad, cada persona con discapacidad es única. Entonces, generalizar a veces de conversaciones que yo oigo me preocupa porque también mi hija no sé hasta dónde va a poder llegar, claro, pero sí que tengo una inquietud en poder tener yo herramientas para ayudarla a ella a que se desarrolle lo más que pueda, ¿vale? Y sobre todo porque ella en estos momentos quiere tener novio y aquí es un problema porque ella novio lo entiende para mí como una persona de acompañamiento, para poder salir, distraerse. Ella está viendo en la asociación otros amiguitos, pero luego explicarle un poco más allá, no sé si su capacidad en estos momentos lo podría entender. Entonces, siempre me preocupa mucho cuando os oigo esto de los abusos, porque es tema que yo lo he apartado porque no quiero pensar esto, me hace mucho daño, pero al mismo tiempo también creo que
la tengo que preparar en algún momento y no sé toda esta información, cómo dársela para que llegue bien, sin que acoja miedo, pero que sí aprenda a protegerse. Claro, claro. Muy, muy interesante todo lo que compartes, María José. Vamos a ver qué nos comenta Pilar. Hola, muy buenas. Hola Pilar, te escuchamos. Yo soy trabajadora social y estoy en la UEO de Burriana y llevo un centro de educación especial. Y entonces, pues, este tema lo vivencio un poco, pues, con muchas dificultades. Y la palabra clave son miedos. Miedos, pero en palabras mayúsculas. Pero que yo me pongo a analizar estos miedos y son extensivos tanto a si tienen la chica discapacidad como si no la tienen. ¿De acuerdo? Lo único que posiblemente pues, se aturde más, se complica más si tiene discapacidad, sin lugar a dudas. Pero veo muchos miedos y el miedo, claro, es el peor enemigo, sentimiento que tiene el hombre. Le incapacita, no le permite pensar, no va adelante. Y no sé cómo mover a esas familias con tanto miedo. Frente a pues, el pinchazo, frente a tantas noticias, frente a la violación en grupo. Entonces, pues, no sé, de verdad que lo tengo crudo. Y, por ejemplo, pues, decís, ¿qué haces tú aquí? Pues, a ver si puedo trasladar esto a mis padres. Pero mi problema es que no he conseguido todavía que venga ningún padre a estas horas porque están trabajando. Claro, sí, eso también lo entendemos. Pero bueno, de todas formas, mira, justo Pilar, como se está grabando, pues a lo mejor está muy bien que luego incluso podáis, si tenéis posibilidad, no sé si en el AMPA o de alguna manera, pues a lo mejor ver la grabación o como mínimo enviársela, ¿vale? Habéis dicho cosas muy interesantes, ¿no? María José, tú decías una cosa es lo que tal y otra cosa es el entorno de las asociaciones, por eso también en plena inclusión empezó a haber un área de mujer y por eso empezamos también en efecto cascada a trabajar muchas cosas también con las entidades sobre este tema, porque veíamos que también era una necesidad, ¿no? Era una necesidad el empezar a no hablar de personas, sino de también darnos cuenta que dentro de las personas con discapacidad también es muy diferente cómo se enfoca, y ahora lo hablaremos conforme vaya avanzando, cómo se enfoca la sexualidad de un chico con discapacidad a cómo se enfoca. Y posiblemente es un poco de lo que dice Pilar, y eso también ocurre cuando no se tiene discapacidad, porque cuántas veces, yo he tenido hermana, pero cuántas veces he tenido yo amigas donde a sus hermanos se les dejaba llegar más tarde que a ellas, donde a lo mejor a él enseguida le habían dado el condón y aquí entran en juego muchas cosas y tampoco nosotras hoy podemos resolver el mundo ni nos podemos agobiar, es decir, vamos haciendo en la medida que podemos, pero sí que hay muchas situaciones, muchos momentos, muchos espacios donde podemos ir metiendo estos mensajes a la hora de educar, de prestar apoyos, como tú decías, María José, en este caso a tu hija. Y luego el miedo, y luego está el miedo, que el miedo sabemos que es una emoción humana, es una emoción humana donde las haya, o sea, no tenemos tampoco que tapar el miedo tiene que salir. Y cuando sale es cuando podemos trabajarlo. Lo que pasa es que el miedo hay que aprender a gestionarlo y eso lo sabemos seguro que muy bien cualquiera de nosotras que lo habremos vivido ya no educando, sino en miedo a muchas cosas, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tenía mucho miedo a hablar en público y era un miedo que yo pensaba que no iba a superar nunca, ¿vale? Pero sin embargo, fijaros, o sea, es un miedo que lo he ido pudiendo gestionar y al final, pues bueno, pues lo he conseguido, ¿no? Es decir, que los miedos tienen que estar. Lo que pasa es que, claro, los miedos nos condicionan mucho a la hora de educar porque limitamos, sin darnos cuenta limitamos, sobreprotegemos y entonces también cada uno y cada una trae su mochila, como ahora veremos. Entonces, bueno, voy a continuar, ¿vale? Porque muchas de las cosas, de todas maneras, cualquier cosa me podéis interrumpir. Fijaros, lo primero, yo creo que todas sabemos que empoderamiento significa adquirir poder, independencia,
pero en este caso por parte de un grupo social que se encuentra desfavorecido para mejorar su situación. El concepto de empoderamiento surge precisamente para dar poder a esos grupos de población que se encuentran en una situación de desigualdad o de discriminación o de exclusión, como pueden ser en este caso las personas con discapacidad o las personas inmigrantes o las mujeres, ¿vale? Por eso decía que tenemos que afinar el foco y empoderar, porque en este caso las mujeres con discapacidad y las niñas van a sufrir múltiples discriminaciones por el hecho de ser mujeres y además tener una discapacidad intelectual, y a esto le podríamos ir sumando, y además si tiene algún otro tipo de discapacidad, además de la intelectual, y además si vive en un entorno rural, y además si, no sé, quiero decir, si es muy mayor, o además si es lesbiana, o es decir, que aquí podríamos ir añadiendo un montón de categorías, ¿vale? Fijaros, Marcela Lagarde, a mí me gusta mucho esta frase de Marcela Lagarde, que es una antropóloga feminista, que dice que cada mujer empoderada es la primera satisfactora de sus necesidades y defensora de sus intereses, ¿no? Es la principal promotora de su sentido de la vida, de su desarrollo y enriquecimiento vital, de sus libertades y de su placer, ¿no? Fijaros, todo esto en positivo, porque fijaros muchas veces cuando hablamos de empoderamiento, cuando hablamos de autodeterminación, siempre nos llega el miedo. Pero bueno, es que el miedo nos alerta de cosas, que eso está muy bien, pero no podemos educar solamente desde la alerta. Tenemos que también educar desde la otra parte. Y también estoy obviamente con María José en que evidentemente cada persona con discapacidad, cada mujer, cada niña con discapacidad es un mundo, y vamos a ver también cómo podemos prestar esos apoyos en función de sus necesidades, ¿no? Cosas para tener en cuenta, ¿vale? Y seguro que si se me escapa alguna, pues la podemos añadir entre todas. Como os decía, vamos a empoderar en función de sus necesidades, con apoyos y oportunidades, buscando asesoramiento como familias, que eso es muy importante, porque va a haber momentos o ámbitos de la vida que a lo mejor nos van a costar un poco más y es necesario que busquemos asesoramiento, y sé que lo hacéis, sé que lo hacéis, porque yo creo que las familias de las personas con discapacidad sois de las familias que más confianza, ¿no?, también tenéis en los y las profesionales. Pero también es verdad que cuidado con ese proteccionismo y esa constante infantilización, que es algo constante y que además en plena inclusión en distintos grupos y momentos y jornadas, esto siempre se ha reflexionado, ¿no? Eso de te lo digo por tu bien, o porque esto a veces puede ser muy limitante, ¿no? Lo primero que tengo que hacer, o lo primero que yo os recomendaría que hagamos para poder educar o para poder empoderar a las niñas, sería revisar mis propios prejuicios, mis propios estereotipos, las ideas y mitos que yo tengo en torno a la propia discapacidad intelectual, a la propia igualdad entre mujeres y hombres, porque sabemos que también hay una parte de nuestra sociedad que todavía no reconoce que vivimos una sociedad machista. Entonces, a lo mejor yo tengo que también revisar qué pienso yo de este tema, me lo había planteado alguna vez, qué mitos o qué ideas tengo yo hacia las mujeres con discapacidad intelectual. Es decir, yo conozco mujeres a las que se les ha empoderado mucho para que vayan al ocio, para que tengan un empleo, pero sin embargo hay parcelas de su vida en las que las familias no quieren ni mirar, ¿no? Y bueno, tú comentabas, ¿no, María José? Pues mi hija ahora quiere tener novio. Pues bueno, lo importante es estar abierta a escuchar y a ver ella qué idea tiene del amor, ahora lo veremos, qué significa para ella lo que tú decías, ¿no? Y eso es darle ese acompañamiento, ¿no? Pero qué contradicción tan grande, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres cuando ya son adultas con discapacidad conviven en unas contradicciones enormes, porque muchas de ellas, al final, muchas, no, a lo mejor la familia no quiere que tengan un empleo o que no vayan a un centro ocupacional, prefieren que se queden en casa, y muchas están cuidando, y están cuidando de otros familiares, están dedicándose a las tareas domésticas. Entonces se les cree capaces para eso, para estar ahí, pero no para dar el salto al empleo, ¿no? Es decir, que a esas contradicciones también tenemos que caer, ¿no? y que pensar, o por qué a lo mejor, lo que os decía, a lo mejor si ya se piensa que las personas con discapacidad no tienen sexualidad, mucho más
esto pesa mucho más sobre las mujeres, que ya sin tener discapacidad hemos sido consideradas, ¿no?, muchas veces el segundo sexo, el sexo débil, ¿vale? ¿Qué ideas tengo yo acerca de la violencia de género? Pienso que a lo mejor mi hija, por tener discapacidad, como no se enamora, como no va a tener relaciones, es algo que no le afecta. Yo tengo un hijo con discapacidad, pienso que a lo mejor mi hijo podría ejercer también violencia de género, o porque tiene discapacidad intelectual, no. Pues sí, también tenemos chicos con discapacidad intelectual, por eso lo estamos trabajando en plena, que tienen ideas muy machistas de cómo es una relación. Y hay que trabajar esas cuestiones, ¿vale? Y qué ideas también tenemos sobre la sexualidad, porque la mochila viene cargada, viene muy cargada de muchas ideas, ¿no? Muchas ideas como las que ya hemos nombrado, ¿no? La de que las personas con discapacidad son asexuales, que las chicas no tienen intereses sexuales, ¿no? Mi compañera Paula, y eso María José nos ha oído decirlo muchas veces, detectamos que en su servicio sexológico nunca llaman a la puerta familiares con hijas con discapacidad, y sí con hijos. Muchas charlas que hace acuden mayoritariamente familias con hijos. Pues esto es una señal de que algo está pasando y de que algo tenemos que empezar a trabajar. Esa idea que siempre tenemos, ¿no? Vuelve otra vez el miedo a que si les hablamos de sexualidad, pues les estamos despertando, ¿no? Y que, o que hasta la adolescencia yo no me tengo que preocupar del tema, ¿no? ¿Qué pensáis de esta mochila? De esta mochila que llevamos, porque eso es súper importante. Esa mochila hay que ir sacando cada cosita de cada bolsillo e ir viendo, ¿no? Porque claro, si yo estoy pensando en que sexualidad es igual a relaciones sexuales, pues aparece el miedo pronto, echo a correr y no quiero ni... Pero si yo entiendo que sexualidad, de hecho, sexualidad no solamente son relaciones sexuales, sino que ella conozca su cuerpo, ahora hablaremos, ¿no? Que tenga conocimiento de su cuerpo, que tenga confianza para poder hablar del tema, para poder preguntarnos, para poder estar viendo una peli o una serie y decir algo. Sexualidad es que tu hija en un momento dado diga, ostras, este chico qué guapo es, porque obviamente también eso ella, su discapacidad no le impide darse cuenta que, ostras, qué guapetón es, ¿no? Y eso es parte, y es algo positivo. Yo creo que es algo positivo, no es, o sea, nos tendría que preocupar si nuestra hija, nuestro hijo, no, y sobre todo en este caso estamos hablando de nuestra hija, nos tendría que preocupar, entre comillas, ¿no? En el sentido de que, bueno, lo más normal es que pues muestre todas esas cuestiones, porque si no, o lo está reprimiendo porque no encuentra un espacio seguro que acoja eso, o a veces... Eso también lo hemos visto, hay personas con discapacidad que tienen cambios de conducta y muchas veces esos cambios de conducta pueden venir porque no se le está dando salida a esta parte, ¿no? Que es tan necesaria también en su vida, ¿no? Como cualquier otra. Vamos a seguir. Bueno, entonces, un poco, yo creo que esto ya lo hacéis, ¿no? Pero es que esto es muy importante, fortalecer sus capacidades, su autoestima y la seguridad en sí mismas, ¿no? Para ejercer sus derechos como ciudadanas. Las niñas tienen que saber que tienen unos derechos por ser mujeres, por tener una discapacidad y que tenemos que en el día a día, en esas rutinas del día a día, en esas pequeñas situaciones que se dan, aprovechar para demostrarles que confiamos en ellas, que confiamos en sus capacidades, que tengan sentimientos de autocuidado hacia su cuerpo, porque las niñas con discapacidad además van a recibir mensajes contradictorios, porque también les llegan todos los mensajes de la publicidad, los impositivos de belleza. A la vez ellas se dan cuenta que sus cuerpos son distintos, cuerpos que no van a aparecer en la publicidad, porque nuestra publicidad es así, aparecen mujeres delgadas, ya lo sabemos, altas, blancas, ¿vale? No existe, si existiera esa diversidad, pues estaría muy bien, porque ellas se darían cuenta que sus cuerpos también pueden ser bonitos, y eso es muy importante. Eso es muy importante, que les digamos y fortalezcamos y les digamos eso, ¿no? Que están guapas, que si podemos encargarles una tarea, confiamos en ella y lo van a saber hacer. Bueno, todo este tema lo tenemos muy trabajado, pero a la vez
es como si estuviéramos en el punto cero, ¿no? Porque es verdad que hemos avanzado muchísimo, estamos en un momento en el que ya se está hablando de que las propias personas con discapacidad puedan ser representantes de sí mismos y sí mismas, ¿no? Pero sin embargo muchas veces seguimos decidiendo por ellas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante escucharles y preguntar y tener en cuenta sus opiniones, sus gustos, ¿vale? Conocemos muchas chicas que no se pueden cortar el pelo como les gusta, no se pueden vestir como les gusta. Y vosotras también me diréis, ¿no? Es que a ver, a lo mejor mi hija se quiere poner no estamos diciendo aquí que salgan disfrazadas, ¿no? Pero sí ver cómo podemos acompañar y ver, ¿no? Que hacerlas partícipe en cosas que a veces a las niñas con discapacidad, porque tienen discapacidad, no se les hace partícipe, ¿no? De podernos ir a una tienda y preguntarles cómo haríamos si no tuviera discapacidad, pues si esto te gusta o esto no te gusta, o... Y dar valor a sus opiniones, preguntarles mucho por sus opiniones, no hacer por ellas, incluso muchas veces cuando estamos pensando que eso puede ser hacer bien para ellas, ¿no? A lo mejor estamos pensando en hacer algo de ocio y yo creo que para ella es algo, pero le he preguntado. Y muy importante también estar atenta y aceptar sus noes, ¿no? También hay que aceptar un no. Yo creo que incluso forzar a veces el que aceptamos sus nos es muy importante para que ella se sienta reconocida, respetada y entrenar sus habilidades sociales. Esto es fundamental, Nosotros muchas veces vamos a talleres a veces tenemos grupos de chicas y chicos, otras veces tenemos grupos de chicas. Y vemos que hay muchas chicas pues, que tienen muchos problemas para hablar, para expresarse, porque no están acostumbradas. Y muchas veces en nuestros talleres encuentran ese espacio donde empezar a expresar, ¿no? muchas de las cuestiones que les preocupan, que les interesan. Y hay una habilidad social que creo que es muy importante que estemos muy atentas de trabajar en concreto con las niñas, y es la asertividad. ¿Vale? Hay una cuestión que tiene también que ver con la discapacidad, que es esa forma en que las personas con discapacidad muchas veces por sentirse aceptadas dicen que sí, cuando en el fondo quieren decir que no. Y esto es muy peligroso, porque si no les enseñamos a decir que no, pues muchas veces pueden verse arrastradas, ¿no? En determinadas situaciones o en determinadas relaciones, ¿vale? Entonces, esto sí que es muy importante que lo trabajemos en el día a día, ¿vale? Por eso digo que aceptemos también el no, porque es una manera también de estar enseñándolas que las respetamos, que respetamos también cuando quieren decir que no. Y animarlas porque se mueven entre... Normalmente sabéis que yo puedo tener una respuesta pasiva, asertiva o agresiva, ¿no? Y las personas con discapacidad en general y las mujeres mucho más están muy ancladas en la respuesta pasiva. Yo he tenido alguna charla, yo tengo un taller de un grupo de mujeres que formamos que han sufrido violencia de género todas, mujeres con discapacidad intelectual, y entonces un día les dije, ¿de qué queréis que hablemos? ¿No? Y me dijeron, queremos hablar de por qué hay que complacer a los demás cuando tú no quieres. Y eso nos ha dado para varias sesiones, porque ¿de dónde les ha llegado a ellas el mensaje, ¿no? De que tienen que complacer, ¿no? Pues un poco desde aquí, y yo creo que todas nosotras, las que estamos aquí, también nos vemos reconocidas, ¿no? En cómo las mujeres somos educadas para complacer a las demás personas, para ser buenas hijas, buenas esposas, buenas madres, ¿no? Para ser amables, serviciales, y que esto supone siempre un sí a las peticiones de las demás personas, ¿no? Y esto lo trabajábamos mucho, ¿no? Es que se me sabe mal, es que me sabe mal, es que me siento mal, es que aparece la culpa, ¿no? Pues todos estos sentimientos que nosotras los vivimos, mujeres sin discapacidad, también lo viven muchas veces las mujeres con discapacidad. Por tanto, otra cuestión que tenemos que preguntarnos a la hora de empoderar a nuestras niñas es qué modelos de referencia somos para ellas, como familia, como nuestras relaciones de pareja y de familia están basadas en los buenos tratos,
Yo lo que yo veo en mi casa es que mi padre y mi madre colaboran en las tareas domésticas, o yo veo que mi padre se sienta y no, o hay roles muy marcados. Hay corresponsabilidad, porque todo es un conjunto de cosas, ¿no? Y esto es muy importante. Y de la misma manera que nos vamos a preguntar qué modelo de referencia somos, a mí me ha pasado con muchas chicas en muchos talleres que me digan pues lo que yo pensaba que eso estaba ya desterrado, pero es que claro, es que mi hermano no hace nada, pero a mí me toca fregar, me toca esto, me toca lo otro. Entonces, todo esto, cuando ellas se ponen en pareja, también de alguna manera están entendiendo que el papel que a ellas les toca cuando están en pareja es este. Y os aseguro que ya nos encontramos en un momento en que hay parejas de personas con discapacidad conviviendo. Y de la misma manera es muy importante que las niñas tengan otros referentes de mujeres con discapacidad que son lideresas, que han sido artistas, deportistas, porque las hay cada día más, ¿vale? Cada día más. Aquí os he puesto algunos ejemplos, pero pasa con lo mismo que con la publicidad. Cuando digo que en la publicidad no salen modelos con discapacidad, de vez en cuando, ¿no? Como algo solidario en algún desfile, aparecen mujeres, ¿no? Con discapacidad o con otras diversidades, pero y con el tema de las mujeres referentes lo mismo, ¿no? Parece que siempre pueden ser grandes mujeres las que no tienen discapacidad, pero las mujeres con discapacidad, fijaros, hoy en día tenemos ahora mismo a Maribel Cáceres, que es vicepresidenta de Plena Inclusión España, y junto con Cristina Paredero, las dos están en la Junta Directiva de Plena Inclusión España. Bueno, tenemos a esta actriz que sabéis que es la protagonista de la película Campeones. Tenemos a esta nadadora paralímpica que bueno, ha conseguido no sé cuántos oros. Tenemos a Greta, que es ahora mismo un referente en la lucha. Ella tiene síndrome de Asperger y es una lideresa por el respeto al medio ambiente maravillosa, ¿vale? Y ella es Marta Senén, que es una chica con parálisis cerebral, que ha escrito este libro, que también os animo, pues a lo mejor vuestras hijas que ya son más mayores, Ana te presta su espejo, y ella habla de cómo era su vivencia, es un poco autobiográfico a la vez, de cómo ella ha vivido siempre sus discapacidades desde que era pequeña, ¿no? Y además a través de este proyecto, porque ella además ahora tiene un emprendimiento propio y tiene una editorial de escritores y escritoras noveles, pues ella con este proyecto de Ana te presta su espejo va a muchas escuelas para concienciar sobre este tema, ¿no? Pero bueno, Frida Kahlo, que también tenía discapacidad, y hoy en día pues incluso encontramos cuentos que nos hablan de muchas de estas mujeres, ¿no? También es muy importante el uso del lenguaje, ¿vale? Utilizar un lenguaje no sexista. Sabéis que las personas que trabajamos en este tema insistimos mucho, pero porque el lenguaje no son solo palabras, ¿vale? Hay todo un lenguaje que tiene que ver con cómo la cultura se ha también metido ahí en el lenguaje, ¿no? No es neutro el lenguaje. Entonces, pues si tenemos un hijo y una hija, pues está bien decir, tengo un hijo y una hija, no tengo dos hijos, tengo un hijo y una hija. Y nombrarles, y también si es una hija, pues que ella también aprenda a nombrarse en femenino a ella misma, ¿no? Porque muchas veces las mujeres hemos aprendido a nombrarnos en masculino. Yo soy trabajador social, ¿perdona? No, ¿vale? Y bueno, pues acompañando a todo esto, pues también enseñarles que tengan un lenguaje positivo sobre ellas mismas. Eso también tiene que ver mucho con la educación que recibimos las mujeres, ¿no? Y eso nos pasa muchas veces a nosotras mismas. Esa cuestión de la superwoman que quiere llegar a todo y que muchas veces tenemos ese lenguaje hacia nosotras. Y que esto en el caso de ellas merma mucho más su autoestima, que es, ay, qué torpe soy, ay, ya me he equivocado, ay, ya se me ha caído, ay, es que estoy más, qué tonta que estoy, ay, pues ese lenguaje lo tenemos que ir cambiando. Un lenguaje positivo y, por supuesto, evitar cualquier tipo de descalificación sexista, ¿no? Hacia las niñas, ¿vale? O utilizar frases que refuercen esas actitudes sexistas, ¿no? ¿Cuántas frases podemos decirle o cuántas cualidades le podemos decir a nuestras hijas, además de guapas? Que yo insisto además que en el caso de las niñas con discapacidad intelectual también es muy importante
decirles guapas, porque tienen esa peculiaridad que yo os digo, que van como a sentir que no, que ellas no pueden ser bellas, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que es muy importante que además les reforcemos que también son inteligentes, que son valientes, que son una campeona, que qué graciosa eres, que qué creativa, que seguro que, bueno, si vosotras pensáis en toda la lista de cualidades que tienen vuestras hijas, no acabáis la lista, ¿no? O sea que todo esto a lo mejor os parecen cosas muy simples, pero no son tan simples, ¿vale? Porque muchas veces las niñas, y además a través de los juguetes y de los juegos, siempre se les manda mucho el mensaje de que lo más importante en las chicas siempre es que seamos guapas, ¿no? Y luego fijaros, hay este tema que os traigo, ¿no? Que es enseñarle a no competir entre niñas o entre ellas, entre mujeres, ¿vale? Porque es verdad que la educación sexista, el patriarcado, lo que ha hecho es que nos ha enfrentado a las mujeres. Nos ha dicho que somos competencia. Normalmente, cuando llegamos a la adolescencia, somos competencias normalmente por los chicos, ¿no? Y eso nos ha hecho un flaco favor, porque si estuviéramos más unidas, si hubiera más hermandad entre mujeres, pues muchas veces conseguiríamos incluso más cosas, ¿no? O mejorar más cosas, cuando digo es mejorar mucho nuestra situación. Entonces, yo sí que cuando damos talleres, pues muchas veces, yo sé que en los centros a veces se forman líos porque esta me ha quitado el novio, porque la otra, porque no sé cuántos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar que las mujeres no somos competencia, ¿no? Fijaros lo que le dice, que además esto nos lo han transmitido mucho en los cuentos, ¿vale? Porque siempre los cuentos que son sexistas, la mayoría de los cuentos clásicos que seguimos leyendo a nuestras niñas, pues a lo mejor está Cenicienta Cenicienta no está, ¿cómo es? Cenicienta y la madrastra, que ya es la mala, ¿vale? O Blancanieves, ¿no? Fijaros aquí, dice, me libero del cuento donde yo soy la mala y tú la buena, o yo soy la buena y tú la mala. Dice, y con ello desde niña aprendimos a rivalizar entre nosotras, ¿no? A competir, a mirar con sospecha y a llenarnos con miedo para no crecer, ¿no? O sea, esa manera en que a veces las chicas, como veis en esta imagen, nos miramos, ¿no? Cómo va vestida, cómo va maquillada, qué pelo tiene, pues estas cosas, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de promover más la sororidad, es decir, esa hermandad entre mujeres, porque en las niñas tan importante es empoderarlas a cada una de ellas como a todas ellas, ¿no? De manera que, como dice ese lema, ¿no? Si nos tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? Quiere decir que, aunque yo como mujer a lo mejor no haya sufrido violencia de género, pero en la medida en que lo sufren otras mujeres, pues yo tengo que estar unidas, tenemos que estar unidas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos fomentar eso? Pues alentándoles a cuidar y cultivar amistades con otras niñas, ¿no? Para ir rompiendo esa idea de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no? Dejar de juzgarnos por nuestra apariencia física, que las decisiones sobre nuestro cuerpo son solo nuestras, ¿vale? Respetar que hay otras formas en que las demás eligen vivir su sexualidad, ¿vale? Nunca justificar el acoso o violencia contra las mujeres, no reproducir ideas y juicios sobre nosotras, ¿vale? A lo mejor pues nuestra niña viene hablándonos mal de una niña, no quiere decir tampoco con eso que tengamos que ser todas súper amigas, es decir, podemos conectar más o menos, pero sí que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Cuando una mujer nos quiere hablar mal, o cuando nuestra hija viene hablándonos mal de otra niña por algo que le ha pasado o tal, pues ver un poco, ¿no? Cómo podemos encauzar eso de manera que no recaiga en una competencia entre ellas, ¿no? O en una rivalidad. Bueno, esto lo hemos comentado al principio, ¿no? El no condicionar sus expectativas en función de si es niño o niña, que esto lo seguimos haciendo. Lo más importante es que yo entre a una habitación de una niña y no sepa que es de una niña, que haya juguetes variados, juegos y juguetes variados, que desarrollen todas sus capacidades, que tengan la oportunidad de desarrollar todas sus capacidades. ¿Está mal que tenga una cocinita? No, pero si para contrarrestar puede tener una pelota, ¿vale? ¿Está mal que tenga una caja de herramientas, a ver si la niña luego va a querer ser un chico, o a ver si luego todas estas ideas que a veces nos hacemos, ¿no? O va a ser muy masculina o tal? Bueno, es bueno, claro que es bueno que tenga juguetes variados donde no haya roles muy marcados, ¿vale? Yo, por ejemplo, si entro en la habitación de mi hija, no hay princesas. De momento no hay princesas.
Fijaros, cuando vamos a comprar un juguete o cuando vamos a regalar un juguete, lo primero que nos van a preguntar ¿es para niño o para niña? Pues mira, es para jugar. Y lo más importante a la hora de elegir un juguete o un juego es la edad a la que es aconsejable. Todos los juegos y juguetes llevan una edad recomendable. Y luego, pues, evidentemente, cuando el niño o la niña se va haciendo más mayor, yo voy a observar también sus gustos y sus preferencias. Pero también puedo redirigir. Si yo veo que mi hija solamente quiere jugar con muñecas, solamente quiere jugar al tema de la cocinita, ¿es malo? No es que sea malo en sí, porque también es importante que las niñas aprendan, y los niños, que no lo hacen, los niños crecen desapegados del cuidado, desapegados de las emociones, porque no les ponemos una muñequita desde que son pequeños para aprender a cuidarla muchas veces, ¿no? Y si lo hiciéramos, seguramente pues serían más empáticos. Por eso decimos, ¿las niñas somos empáticas por naturaleza? No, por naturaleza hay pocas cosas que son dadas, más allá de las hormonas, los genitales, de muchas cosas que no son por naturaleza. Es que mi hija no quiere más que maquillarse. Bueno, hay que ver, porque si solamente le hemos regalado el juego de peluquera, si solamente le dejamos jugar con mis zapatos y con las cosas de mamá, pues evidentemente, ¿eso quiere decir que tengamos que censurar? No, pero sí estar un poco atentas a qué quieren jugar y un poco qué están aprendiendo, ¿no? Con ese juego o con ese juguete. Como dice aquí esta guía rápida, dice, ¿cómo sabes si un juguete es para niños o para niñas? Pues la pregunta es que no jugamos con los genitales, ¿no? Si el juguete es para los genitales es otro tipo de juguete, ¿no? Esto lo pongo yo un poco como a modo de humor. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna cosita que queréis comentar? Voy a dejar un momento de compartir porque como no os veo... Bien, ¿vamos bien? Vale, pues entonces no sé si alguien quiere comentar algo, alguna cosilla, alguna opinión, alguna reflexión. Vale, bueno, pues sí, sigo. Bien, acompañarlas en cada etapa del ciclo vital. Mirar, las niñas con discapacidad intelectual, porque tengan discapacidad intelectual, no quiere decir que no pasen por todas las etapas y van a pasar por todas las etapas que pasamos cualquiera de nosotras y nosotros. ¿Vale? Van a tener su infancia, que debería de ser como con la infancia de cualquier niño, lo más feliz posible, lo más... mirad, a mí hay una cosa que ahora que voy mucho a los parques me llama mucho la atención y es que no veo niños y niñas en los parques con discapacidad. Y en parte también lo entiendo, porque desde luego los parques hoy día son un lugar muy agresivo para cualquier niño, incluso para un niño y mucho más para un niño o niña con discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí se dan un montón de situaciones donde los padres y las madres muchas veces están sentados allí y desconectan de los niños y las niñas, están con el móvil, los niños más mayorcitos quieren tener poder sobre los niños más pequeños, pero fijaros qué importante es que los niños y niñas ocupen los parques. Y yo además es que creo que en cada parque además deberían haber columpios para niños con discapacidad, que los hay contados en algunos sitios, en algunos parques de la ciudad hay parques para niños y niñas que van en silla de ruedas o tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, nuestra hija va a pasar por todas esas etapas y también va a pasar por la adolescencia. Y, por tanto, tenemos que acompañarlas en cada etapa, anticipando y atendiendo procesos naturales como la menarquía y la menstruación. Y para eso es muy importante proporcionar una educación afectivo-sexual positiva. Y una educación afectivo-sexual que no empieza en la adolescencia, como muchas veces pensamos, de no, es que ahora ya me va llegando el momento en el que voy a tener que hablarle o donde voy a evitar hablarle porque no quiero que se le despierte. Bueno, está ya más que hablado y nosotras lo hemos hablado en muchas charlas y hay mucho escrito, ¿no? Ya sobre ese tema, que la sexualidad la tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Y evidentemente no esa sexualidad entendida como digo otra vez, como relaciones sexuales, sino desde que nacemos, ¿no? Mostramos interés por todas nuestras partes del cuerpo y también por nuestros genitales, ¿no? A lo mejor si un chico, yo muchas veces, ¿no? Si un chico a lo mejor un niño se toca el pene y tal, pues, pues mira, no sé cuántos, vas a tener un montón de novias, ¿no? Ya estamos haciendo expectativas, que luego igual de mayor le gustan los chicos, pero ahí estamos, ¿no? Sin embargo, las chicas a lo mejor si en algún momento se tocan, ay,
ay, eso no te toques, que eso no se hace, o tal o cual. Bueno, pues tenemos que ir con mucho cuidado con cómo enfocamos estas cuestiones. Y cuando son niñas y niños, pues hay muchas rutinas como la ducha, donde podemos ir explicándoles muchas cosas. Yo desde que mi hija desde que empezó a hablar, mi hija sabe que sus genitales cómo se nombran adecuadamente. Ni chochito, ni la cosita, ni el no sé qué. No, ella sabe que tiene vulva. Y bueno, y eso es importante, y es importante explicarle que la tiene que cuidar, que nadie la puede tocar nada más que papá, mamá, y ahí ya les estamos educando en un montón de cosas. Ella también me mira a mí cuando estamos desnudas y yo le digo, bueno, pues mira, cuando tú seas mayor le llama la atención, ¿no? Los pelitos de la vulva, y yo le digo, pues cuando seas mayor a ti también te van a salir pelitos, ya verás. Y yo creo que todo eso es educar en sexualidad. Evidentemente no se trata, ella todavía no tiene conciencia, ¿no? Pero sí que ya les estamos educando en estas cuestiones. Bueno, un poco porque lo que nosotros nos encontramos cuando trabajamos con mujeres adultas es que no tienen un desconocimiento total de su cuerpo, no saben qué es el clítoris ni para qué sirve, no saben por dónde menstruan, piensan que menstruan por donde hacen pipí, o, ¿sabes? Y eso es porque no se les ha proporcionado esa educación, ¿no? Y yo creo que cuando ya está cerca de que puede ser que en algún momento pueda bajar la primera regla, que sabéis que se llama menarquía, pues hay que empezar a trabajarlo antes. Pues si ella nos ve a nosotras, por ejemplo, pues es una maravillosa manera de explicarle, para ver también ella qué interés muestra, cuál va a ser en un futuro el mejor producto de higiene menstrual para ella, según los apoyos que necesita. ¿Va a poder ser capaz de utilizar una compresa? ¿Voy a tener que a lo mejor explicarle otro tipo de método? ¿Vale? Para eso contamos en este caso con esta guía de menstruación en lectura fácil, que la podéis descargar en nuestra página web, que la hemos hecho en Plena Inclusión Comunidad Valenciana, que está en lectura fácil, como digo. Y por otro lado, pues os traía este cuento que se llama El tesoro de Lilith, y que es un cuento pues, sobre la sexualidad, el placer y el ciclo menstrual. Es un cuento muy, muy chulo y que os recomiendo que se puede perfectamente utilizar. Como os decía, ¿cómo empiezo a enseñar desde la niñez? Pues cómo se llama cada parte de tu cuerpo, hablar sobre también su derecho a rechazar una caricia, a veces incluso aunque sea de un familiar. Mi hija hay veces que no me quiere dar beso. Si no me lo quiere dar, yo no la fuerzo. Y soy yo, y su padre tampoco. Y no la forzamos si, por ejemplo, vamos por la calle y vemos a alguna vecina, pues no. Y además, esto es algo que se hace mucho más con las niñas, ¿no? Porque las niñas además nos enseñan mucho a que tenemos que ser siempre simpáticas, sonrientes, ¿no? Y entonces es como que a veces no lo respetamos, ¿no? Es verdad que con esto del COVID a mí me ha servido mucho porque hemos aprendido también esa mala costumbre que a veces tenemos cuando los bebés son más pequeños, enseguida tocarlos o darles besos, ¿vale? Entonces, para acompañar esta parte hay dos cuentos que además nos sirven para prevenir todo el tema del abuso, que es Ni un besito a la fuerza, también está Ni una caricia a la fuerza, y Mi cuerpo es mío. Entonces, tenemos que enseñarles que tienen derecho a decir que no, a un besito o a una caricia, sobre todo si es de alguien desconocido, y además enseñarle a cómo lo tiene que decir. ¿Vale? Yo, por ejemplo, a mi hija en el parque muchas veces ya le voy enseñando, y eso son habilidades sociales, a decir que ya no que vaya yo a ser quien le dice a un nene, déjala que le vas a hacer daño, sino yo le digo a ella, y lo practicamos. ¿Qué le vas a decir al nene mañana si te vuelve a molestar? Pues ella sabe que le va a decir, déjame, eso no. Pues poquito a poco le vamos enseñando que tiene ese derecho, que esa posibilidad está. Hablarle también sobre la diferencia entre un secreto bueno y un secreto malo. ¿Vale? Hay una canción muy chula que es los secretos que hacen mal no se tienen que guardar, ¿no? Pues fijaros si hay maneras, ¿no? Fijaros si hay cosas que podemos ya empezar a hacer desde que más o menos tienen 2-3 años. Lo de que nadie puede mirar las partes privadas de su cuerpo, ¿vale? Que son las que cubre su ropa interior, por eso las tenemos cubiertas, ¿vale? Y por supuesto que su cuerpo es suyo y que nadie tiene que tocarlo sin su permiso.
Bueno, aquí os he traído, si queréis después, como sé las personas que os habéis conectado, para que no tengáis que ahora ir corriendo anotando todos los cuentos, después os puedo pasar este listado de cuentos que, por ejemplo, también Pilar, tú si estás en tema educativo te pueden servir, incluso los podéis adquirir para tenerlos en el centro. Esta Mamá Naturaleza, que explica todo el tema del embarazo, el parto, que al final son procesos que a una persona o a una niña con discapacidad nunca les vamos a explicar. Hay cosas que hay como unos temas tabú, como por ejemplo, otro tema tabú es cuando fallece un familiar y no le decimos nada a la persona con discapacidad. No le explicamos qué le ha pasado a esa persona, no le damos el derecho a que se despida de ella. Hay tantos temas tabú que no abordamos con ellos y con ellas. Y a lo mejor vemos que esa persona después de morir, un ser querido o un amigo, está triste y está mal y le vemos, está con duelo, pero ese duelo será mucho mejor llevado si le damos una explicación. Pues con esto del embarazo pasa lo mismo. Quizás el miedo que nos surge aquí es que no sepa esto, porque estamos siempre con esa cuestión. Y es verdad que la educación sexual de las niñas con y sin discapacidad pues siempre ha estado muy enfocada al miedo al embarazo, ¿no? A un embarazo no deseado. Yo recuerdo a mi madre que era mucho de cuidado porque los chicos van a lo que van y si te quedas embarazada, bueno, pero es verdad que siempre me dijo, pero si tú no quieres tenerlo y tú quieres que yo te acompañe a tomar la pastilla el día después, pues bueno, ya me estaba dando un montón de información, ¿no? Y eso es muy importante. Nace Eugenia, también es un cuento muy chulo que lo explica, o que a lo mejor se lo podemos contar si va a tener un hermanito o una hermanita, que eso también hay muchas cuestiones que son necesarias anticipar a cualquier niño o a cualquier niña, pero que a un niño o una niña con discapacidad intelectual mucho más. Luego tenemos este de Descubriendo el cuerpo, sembrando palabras, el de Cosquillas, que también es muy chulo y que además el de Cosquillas, nosotras cuando hemos ido a coles y tal a hacer algún taller de sexualidad, hacemos una dinámica que es precisamente la de las cosquillas, y eso lo podéis hacer con vuestras hijas, que es las cosquillas son dónde te gusta que te haga y hasta cuándo. Yo con mi hija puedo jugar, que estamos jugando a cosquillas, pero las cosquillas puede llegar un momento en el que a mí no me apetece ya más, o que no quiero que me hagas aquí y sí que quiero que me las hagas aquí. Pues es una dinámica muy sencillita, donde también le estamos ayudando a ella pues a decir que no, a trabajar donde sí que le gusta y donde no le gusta, ¿no? Porque también tenemos que educar, la sexualidad ante todo debería ser placer con nosotras mismas o placer con otra persona, ¿no? Y quizás a lo mejor si yo me acuerdo cuando mi madre me explicó a mí, ¿no? El tema de la masturbación, que entiendo que dependiendo de las necesidades de apoyo de nuestra hija se puede enfocar de una manera o de otra, pero claro, mi madre un poco, yo creo que su estrategia fue de si ella sabe que no necesita a otra persona para tener placer, pues primero tirará por ahí, ¿no? Y a lo mejor pues no tendremos que estar teniendo a lo mejor relaciones de manera precoz, que también hoy los niños y las niñas ya los ves que están con 12 años y ya tienen ahí novio, ¿no? Que también cada cosa un poco a su edad, a su Entonces, todas estas cosas, ¿no? Porque además hoy día, que hoy no me voy a centrar en eso, pero que entra todo el tema de internet, redes sociales, todo este tema, ¿queremos educar en nosotras o queremos que les eduque internet? ¿Vale? Pues bueno, aquí estos cuentos que luego os los paso. El servicio sexológico, que yo sé que la mayoría de personas que estáis hoy lo conocéis, pero que lo lleva mi compañera Paula, sexóloga, que podéis llamar, pedir cita, hacer una consulta por teléfono, puede llamar la propia persona, la familia, una profesora, un profesional de una entidad, ¿vale? Y luego, muy brevemente, cuentos para empoderar a las niñas, ¿vale? No les contemos cuentos, y los cuentos que le contemos, cuentos en el sentido de cuentos que no son empoderantes, ¿no? Y contémosles cuentos donde las niñas, donde ellas se den cuenta que las niñas también cuentan, ¿no? Aquí os traigo un montón de cuentos que de alguna manera, pues bueno, van un poco en la línea de, bueno, pues evitar que si se tiene que vincular o que le gusta el mundo de las princesas, decirle que bueno, pues que la princesa es una vida muy dura, muy aburrida, todo el día en el castillo, sin hacer nada, esperando al príncipe azul, que hoy en día hay otras princesas, ¿no? Pues aquí hay varios cuentos, ¿no? De Teresa no quiere ser princesa, la Cenicienta que no quería comer perdices, este de Yo voy conmigo, ¿no? Que es una niña que a lo mejor incluso para más mayores también puede servir, que es una niña
que es así como la veis, pero le gusta a un chico y empieza a quitarse cosas porque le dicen que si no, no le va a gustar al chico y empieza, entonces deja de ser ella misma, ¿no? O sea, esa cosa que nos han dicho muchas veces, que entonces empieza a quitarse esto, a quitarse lo otro, y al final se da cuenta que no, que ella tiene que ser ella misma y que quien le quiera, que es un poco lo que tenemos que transmitirles, tiene que quererle como es, ¿no? Arturo y Clementina, que es muy bueno también para trabajar todo el tema de reparto de tareas domésticas, ¿no? Porque ellos se conocen, se casan y de repente Arturo empieza a colocarle en el caparazón a Clementina un montón de cosas y la pobre no puede caminar. Y él no lleva nada sobre su caparazón, ¿vale? Bueno, pues no me quiero extender demasiado y luego si les tenemos que contar cuentos, pues vamos a dejar un poco atrás a Blancanieves, Caperucita Roja y buscar otras versiones o versiones más igualitarias de los cuentos de toda la vida, ¿no? Como es esta serie de cuentos que se llama Érase dos veces, ¿no? Y este cuento que yo lo traigo un poco para terminar, voy a dejar de compartir, que se llama Cuando las niñas vuelan alto, que ese es uno de los cuentos favoritos de mi hija y que yo creo que es muy, muy valioso para empoderar a las niñas y que también se lo podemos contar aunque sean un poco más mayores, ¿no? Y es que, bueno, pues que las niñas, cada una de ellas, cada una es un personaje, quiere ser una cosa. Una quiere ser aviadora, otra quiere ser escritora, otra quiere ser violinista. Y hay una serie de personajes que son estos de aquí, Don no lo conseguirá, Señor Reflejos, señora Desigualdad, Belleza Exterior y tal, que le van poniendo piedritas a las niñas en los bolsillos, en los zapatos, entonces no pueden volar, no pueden conseguir sus sueños, sus objetivos. Y yo creo que a las personas con discapacidad y a las niñas con discapacidad y a las mujeres con discapacidad se les ponen a veces demasiadas piedritas de las que se tienen que ir liberando para que puedan volar, ¿no? Y ahí está ese señor o señora que teje las alas para que puedan volar, y esas sois vosotras. Y somos todas, también somos las personas que estamos en los centros con ellas, sois las personas que estáis en la familia, porque evidentemente los mensajes externos, sexistas y tal, les van a llegar, porque están todavía en nuestra sociedad, pero ver cómo ellas pueden un poco tener otros modelos en los que romper eso es fundamental. Y sí que, como espero haberos podido transmitir hoy, sí que tenemos esas formas y esos momentos para ir metiendo poquito a poco todas estas cuestiones. No sé si queréis comentar algo, alguna cosa de las que he comentado. Me gustaría recibir un feedback para terminar y poderos poner otro vídeo de despedida. Yo, si me permites, como siempre, me enfrentas a mis propios. Vamos a ver, yo tengo una mochila muy cargada y me doy cuenta que a ver qué tengo que revisar para poder educar a mi hija mejor, y que me tengo que quitar muchos miedos. Es una labor que sé que tengo que continuar ahí y apoyarme más tal vez en los profesionales. Pero sin darte caña, María José, porque fíjate, eso es un acto tan generoso. O sea, tú ya estás en el camino. Aunque tú piensas que no, tú ya estás ahí. O sea, tú no puedes revisar nada si no te das la oportunidad y te paras a decir, tengo que revisar. Y tú ya estás ahí. Quiero decir que hay familias, como hablábamos, ¿no? Como comentaba Pilar, que todavía no han llegado ahí y que también hay que entender. Quiero decir que las familias con discapacidad os encontráis muchos frentes, con mucha falta de apoyo muchas veces y bueno, simplemente la charla de hoy es un poco decir, bueno, pues mirar, las que tenéis hijas, hay cosas que tenemos que tener en cuenta y que a lo mejor no habíamos caído, ¿no? Y que hay muchos momentos en los que podemos preguntarle su opinión cuando llega el día, el 8 de marzo, cuando ven una noticia, cuando tú estás viendo, María José, la tele con tu hija y sale una noticia sobre violencia de género, ¿no? ¿Cómo le podemos explicar a ella? ¿Qué preguntas tiene ella sobre esto? ¿Qué opina? Fijaros, es que hay muchas cosas en el día, o sea, todos estos temas que yo he hablado hoy, es que el tema del género y todo este tema de igualdad que está desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y el tema de la sexualidad de alguna manera también, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, María José. Ya sabes que, bueno, cualquier cosa que podamos, cualquier pequeña cosa que tú digas, oye,
pues ya sabes que puedes contar con nosotras, nos puedes preguntar y que nosotras, yo tampoco tengo la varita mágica, es decir, que yo me dedico a esto y soy especialista en esto, pero nos encontramos en un momento, en una sociedad donde conviven muchos modelos todavía, donde estamos rompiendo con muchas cuestiones de etapas anteriores, pero donde todavía no hemos llegado a alcanzar esa igualdad que a veces nos dicen a las mujeres, ¿no? Pues chica, es que, ¿de qué te quejas? ¿Pero qué más queréis, no? Bueno, pero todavía seguimos teniendo 60 mujeres al año que sufren violencia de género, más las que no denuncian, todavía seguimos siendo las que salimos por la noche. ¿Por qué tenemos que vivir la noche con miedo las mujeres siempre? ¿Por qué tengo yo que...? Yo no, a día de hoy yo salgo con mis amigas por la noche y nos mandamos un WhatsApp de ya he llegado a casa, ya he llegado a casa. Y yo lo hablo con mi pareja, ¿no? Digo, tú esta noche cuando sales, nadie se manda ningún WhatsApp de que ha llegado bien o no. Fijaros, ¿no? Damos las gracias porque hemos llegado todas a casa y todas estamos bien. Entonces, algo tenemos que hacer para romper esta dinámica de que las mujeres tenemos siempre que vivir y las niñas nuestro cuerpo, tengamos o no discapacidad, nuestro cuerpo con miedo, nuestra sexualidad con miedo, nuestro ocio con miedo, porque no es justo para nosotras. Eso no quiere decir que no nos tengan que enseñar todavía, por desgracia, yo me lo planteo mucho ahora con mi hija, ¿no? Que también le voy a tener que enseñar a que se cuide mucho. Sí, porque es así. No me gustaría tenerle que decir a mi hija, ten cuidado si sales por la noche que no te echen en el... ¿Por qué, no? ¿Por qué tengo que decirle eso? Y no puedo decirle, oye, sal, disfruta, tú sabes cuidarte, no sé. Pues no sé, qué bonito es también poder conocer a alguien, enamorarse, hasta donde cada una quiera llegar, que en el caso muchas de las personas con discapacidad, sus conceptos de pareja son de otra manera, y eso también está bien porque ampliamos pero sí que darles ese derecho y esa oportunidad incluso a equivocarse, porque hay muchas familias que nos dicen, es que tengo miedo a que se enamore y lo pase mal. Ya, pero es que es parte de la vida. Si le hemos dado habilidades, pues tendrá que pasar esa etapa de bajón, como le hemos pasado cualquiera de nosotras y nosotros, y se recuperará y tirará adelante, porque además le habremos enseñado que lo más importante no es que tenga pareja en la vida. Ahora, sí que es verdad, me refiero por aquella historia que las mujeres, ¿no? Nos dicen, sin un hombre, ¿no? Que tenemos que estar siempre en pareja para ser felices, y yo siempre les digo mucho a las chicas en los talleres, más vale sola que mal acompañada, ¿eh? Eso no os olvidéis nunca, ¿no? Porque es así, esa idea también de que sí o sí, pero es verdad que en nuestra población, los chicos y las chicas con discapacidad, para ellos también es una manera de sentirse una más. Porque lo estamos haciendo con todas las demás cosas. Estamos diciendo que pueden ser una más y que tienen derecho a votar, a dar su opinión. A votar me refiero a elecciones, cuando ya tienen la edad, que pueden tener un empleo, que tienen que estar en su asociación en autogestores y decirnos su opinión. Pero sin embargo, cuando llegamos aquí es como decir, no, todo autodeterminación, pero hasta aquí. Pues bueno, vamos a ver. Pilar. Por favor, has hablado del servicio sexológico. Quería que explicaras cómo se activa y qué puede ofrecer. Vale, pues el servicio sexológico, como te comentaba, lo lleva mi compañera Paula Peña, que es nuestra sexóloga y que además es una profesional maravillosa, además especialista en discapacidad intelectual, con una sensibilidad y una profesionalidad enorme. Además ella también trabaja desde la perspectiva de género, quiero decir que puede ser sexóloga, pero a veces te encuentras profesionales de todo que no tienen esa visión, ¿no? Pues nada, simplemente es un servicio gratuito, no hace terapia, en el sentido de que normalmente no hace terapia, pero sí que se puede pedir, hay que pedir cita, eso sí, llamando a Plena Inclusión, y ella se pone en contacto contigo y pues no sé, es que ella recibe demandas de muchos tipos, puede ser la propia familia, a veces incluso pero además incluso no hay que llamar al servicio sexológico cuando me está pasando una situación y yo quiero actuar ya como apagafuegos. Es que mi hija o mi hijo ha tenido a lo mejor una conducta inapropiada en el centro o en la calle, pues no hay que esperar a acudir al servicio para eso, sino simplemente a lo mejor mi hija tiene 12 años y quiero ver cómo puedo empezar a trabajar el tema con ella.
¿Cómo puedo empezar, Paula? Pues a lo mejor eso por teléfono, o a lo mejor a veces las propias personas con discapacidad, que eso es muy bueno que esté pasando, llaman a Paula. Incluso a Paula a veces le llegan cartas escritas por personas con discapacidad que les cuentan, porque encuentran esa persona a la que ellos y ellas pueden contarles, ¿no? O les cuentan que a lo mejor son gays y que en su familia no lo pueden contar, y que como tiene discapacidad, pues le dicen, no, tú no sabes lo que dices. Pues sí, a lo mejor ese es un acto de autodeterminación, que tu hija un día te diga que resulta que es que le gustan las chicas, y no todo se debe a la discapacidad. Eso también es un error que a veces, cuidado, que lo que es de la discapacidad es de la discapacidad, pero no es que todo es de la discapacidad, ¿no? Es que esto lo hace porque tiene discapacidad, es que tiene esta respuesta porque tiene discapacidad, es que no sabe lo que quiere, si le gustan las chicas o los chicos, porque no, que tiene discapacidad, no. Entonces, Pilar, lo dicho, a lo mejor otras veces preferís quedar con ella y ella os da cita y os atiende en la sede. También hay talleres y formación que puede dar tanto a profesorado como a familias. Unas veces no tiene coste porque está dentro de nuestros propios programas subvencionados, y otras veces, dependiendo de lo que es, sí que tiene un coste, ¿vale? Y bueno, la verdad que el servicio fue algo que surgió porque cuando empezamos a trabajar todo el tema de sexualidad, en los talleres íbamos, y con las personas con discapacidad nos pasaba que cuando terminábamos, pues mucha gente hacía cola para hablar con nosotras, pero cola, y te contaban de todo, un poco de todo. Me pasa esto, cosas muy sencillas y cosas más graves, como a lo mejor que te contaban que habían sufrido un abuso y nunca se lo habían dicho a nadie. O sea, eso es otra cosa. Es muy importante que os vean como referentes de confianza y que sepan que pueden pediros ayuda si les pasa algo, porque no sabéis la cantidad de abusos que hay de personas, y sobre todo mujeres, porque lo sufren más, que han sufrido abusos, y a veces por parte de familiares, y lo han ocultado hasta que han sido adultas, y a lo mejor en un taller de estos sale, ¿no? Y eso ha hecho merma en su autoestima, en muchas formas de su conducta, que seguramente la habremos atribuido a otras cosas, pero detrás de muchas veces de un cambio de conducta, a veces también puede haber un abuso, y tenemos que contemplar esa hipótesis. No quiere decir que tengamos que alarmarnos, pero sí, sí que es algo que yo tengo que aprender también a leer, ¿no? A leer a nuestros hijos y nuestras hijas. Que mejor que nosotras no nos va a saber leer nadie, porque en nuestra casa es donde más tiempo pasa, donde más horas pasa, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues si tenéis un ratito, y no sé si queréis comentar algo más. Muy bien. De las piedrecitas, aquí nos pone Yolanda que tengo que dejaros. La charla me pareció muy interesante, y el cuento de las piedrecitas que evitan volar me ha hecho reflexionar en positivo. Muchas gracias por todo. Pues bueno, muchas gracias a vosotras, y si os parece, para despedirnos en positivo, voy a compartir otro vídeo, que además quiero deciros que los dos los podéis conseguir en YouTube, pero que lo que haremos es que cuando os pase ahora los cuentos, os voy a pasar también los enlaces a los vídeos, ¿vale? Por si queréis compartirlos o trabajarlos, en el caso tuyo, Pilar, en el centro, ¿vale? Bueno, pues voy a cerrar aquí esto. Ay, esperad un momentito, que me salen aquí cosas raras. Vale, ahí voy. Pues ser madre es ser fuerte y madura. Nosotras somos unas personas normales y corrientes, aunque tengamos una dificultad, pero nos tienen que tratar tal y como somos. Me encantan los niños desde muy pequeña. Soy su madre y lo estoy criando como puedo, como cualquier mujer, para toda la vida.
A mí lo que más me gusta es el dibujo. Llevo 12 años viviendo sola aquí, llevo una vida normal como otra persona normal. Y claro, a mí hace ya bastante tiempo pues abusaron de mí. Que yo estaba con mis dudas, con la mente en blanco y decir, ¿le denuncio o lo dejo en el saco roto? Y dije, voy a denunciarlo. Que puedo dar un ejemplo al resto de las mujeres. Yo, porque soy una persona independiente, soy capaz de esto y de mucho más. El trabajo me hace sentir libre. He ido tirando muros, he ido cogiendo independencia, seguridad en mí. Creer en que si no puedo hacerlo de una forma, lo voy a hacer de otra. El no, la otra persona te lo va a poner. La otra persona, hablo pareja, jefe o el conductor de la Renfe. En el 2012 salieron unas oposiciones. No he podido ser ministra, pero he llegado a funcionaria. Yo en esta sociedad cambiaría muchas cosas. ¿Qué me gusta hacer? Pasear, hacer deporte, también bailar, o hacer zumba, hacer escalar, cosas, bicicleta. Fuerte y soy muy segurísima, dentro de mí y fuera de mí también y valiente. Trabajo todas las tardes y ya pues luego me voy a mi casa y hago lo que tengo que hacer en mi casa, las tareas. Yo me muevo para allá y para acá y eso. No dependo de nadie. Soy una mujer que con discapacidad puedo con todo. Yo salgo, cojo mi dinero, no necesito a nadie que me maneja ni nada, porque yo puedo manejarme. Bueno, pues ahora sí, os doy las gracias por haberos quedado hasta el final. Nos vamos con este envión que nos da este vídeo también, lo más lejos posible.
y bueno, y con esas expectativas, ¿no?, que hablábamos de que hay que tenerlas ahí presentes y bueno, nada, os doy las gracias por estar aquí y nada, nos vemos próximamente seguro en alguna otra charla o actividad. Gracias, Noemi. Gracias a vosotras. Gracias.